Bien, vamos a arrancar, ¿sí? Con la explicación de la primera, ¿sí? Unidad que nos había quedado pendiente del año pasado, que es función cuadrática. ¿Estamos? Bien. Ustedes tienen que tener algo muy presente y en cuenta, y que es sumamente importante, es el tema de la fórmula, ¿sí? ¿Está? La fórmula, esta que tienen acá, f de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c, es lo más importante para poder trabajar luego esta función lineal. ¿Qué quiero decir con esto? Acuérdense que el f de x, yo tengo f de x y es lo mismo que hablar de qué variable, ¿de la x o de la y? De la y, de la y. ¿Está? Porque es en función de quién? De x. Entonces, esta simbología de f de x me representa quién? La y. Entonces, es como si yo tengo acá, y es igual a por x al cuadrado más b por x más ¿cuánto? Más c. ¿Está? Fíjense que dice, siendo a, b y c números ¿qué? Reales. O sea que la a, la b y la c pueden ser cualquier tipo de números. ¿Está claro? Bien. Pero hay una condición que es sumamente importante y es la siguiente. Que la A, el valor numérico de la A, nunca va a ser ¿cuánto? Cero. Porque si esto es cero, la A es cero, 0 por x al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? Cero. Entonces se me anula el término cuadrático y deja de ser una función cuadrática y pasa a ser una función ¿cómo? ¿Cómo? Lineal. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bueno, ahora, teniendo en cuenta ese detalle, ¿la B y la C pueden ser ceros? Sí, tranquilamente. ¿Está? Yo puedo tener la función que se de esta manera, ¿sí? Puedo tener la función a por x al cuadrado más c, siendo la b igual a 0. Puedo tener la función de esta manera, a por x al cuadrado más b a la x y no tener c. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bien. Y puedo tener tranquilamente a por x al cuadrado sola, siendo la b y la c ceros. ¿Está claro? Sí. Bien, perfecto. ¿Dudas? Bueno. Ahora, fíjense que acá, ¿sí? Recibimos nombres. ¿Está? ¿Qué son qué? ¿Qué dice acá? El primer término que tengo acá, ¿sí? Fíjense, acá. Este término, a por x al cuadrado, recibe el nombre de ¿qué? Término cuadrado. ¿Por qué será? Porque la variable está elevada al cuadrado. B a la x, bx se llama término lineal, porque la x no está elevada a ninguna potencia. Entonces, ¿sí? Si se me anula a mí esto, si yo no tengo más esto, ¿qué me pasa a ser? ¿Una función de qué tipo? Lineal. Y luego tengo la c, que está sola, sin ninguna variable. O sea, es un término que se llama como independiente. ¿Está? No depende ni de la x ni de la y. ¿Sí? ¿Y qué será si es el término que está solo, independiente? ¿Qué me representará en la gráfica? Piensen, piensen, antes, en la función lineal, ¿cuál era el término independiente ahí? ¿La A o la B? La B. ¿Y qué me representaba esa B? Entonces, mi término independiente en la función cuadrática, ¿qué me representará? ¿La ordenada dónde? Al origen. ¿En qué eje se representa la ordenada al origen? En el de la Y. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Bien. Perfecto. Bien, vamos a seguir avanzando. ¿Alguna duda, algo? ¿No? Bueno.
Vamos con esto que es muy importante. ¿Allá atrás lo ven o lo amplío un poco? ¿Se ve? A ver. ¿Sí? A ver, esto que es importante. Vamos a ver, a trabajar y a entender la gráfica, ¿sí? La gráfica en la función lineal me representaba una ¿qué? ¿Una qué? ¿Qué tenemos ahí? Una línea que recta, ¿sí? Entonces la función lineal está representada a través de una línea recta. La gráfica, ¿sí? De una función cuadrática recibe el nombre de ¿qué? De parábola, ¿sí? Acá tenemos la palabra parábola. ¿Estamos? ¿Se entiende o no? Bien. Ahora, fíjense que yo les puse otras formas de encontrar la función, que era lo que yo les había explicado antes. Y es igual a A por X cuando la B y la C son ceros. Y es igual a A por X al cuadrado más B por X cuando la C es 0. Y es igual a A por X al cuadrado más C cuando la B es 0. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bueno. Acá la función cuadrática tiene muchos, pero muchos nombres. ¿Está? Y estos nombres son importantes que los entendamos, porque después lo van a tener que hacer ustedes. Los van a tener que calcular y además lo van a tener que graficar. ¿Sí? Entonces, observen y miren. ¿Qué cosa? Acá. Vamos a arrancar por lo que conocemos. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? La ordenada al origen. ¿Dónde corta? En el eje Y. Bien. Ahora, dijimos que la ordenada al origen que corta en el eje Y es un valor de ¿quién? ¿Que lo puedo ver en la fórmula o no? La ordenada al origen, ¿en dónde? ¿El valor de quién? De la C. Acuérdate que es el término que está, bueno, por eso, pero antes ya está. Ahora concentrémonos acá. ¿Cuál sería el valor? El de la C, ¿sí? Tengan en cuenta eso, siempre la C. Bien, entonces algo que si yo miro la fórmula, ¿sí? Y la B vale 8, ¿en qué valor numérico va a cortar en el eje Y? En el 8. ¿Estamos? ¿Se entendió o no? ¿Sí o no? Bueno. Luego aparecen las otras que nosotros veníamos trabajando, que eran ¿quiénes? Las raíces. Pero fíjense que en la función lineal, ¿cuántas veces corta el eje X? En el eje X de la función lineal, no hay. Una. Porque como es lineal, es de primer grado, entonces, ¿la X está elevada a alguna potencia en la lineal? No, entonces, ¿cuántas raíces va a tener? Una. En la cuadrática, ¿está elevada a qué grado? Al cuadrado. 2. ¿Cuántas raíces vamos a tener? 2. Una y 2. ¿Estamos? ¿Sí? O al revés. Una y 2. Es indistinto el orden. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, yo después les voy a enseñar cómo se calculan esas raíces. ¿Estamos? Bien, ¿yo las raíces las puedo ver directamente en la fórmula? No, tengo que aplicar una fórmula para poder saber cuáles son las raíces de cada función cuadrática. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿sigo? Bien. Vamos ahora con el otro punto importante. Muy importante a conocer, que es ¿qué? El vértice. El vértice de una función cuadrática, ¿sí? Me representa el punto como límite arriba, máximo o mínimo. ¿Por qué? Escuchen a ver. Si yo hago deporte, no sé, fútbol, vóley, lo que ustedes quieran, básquet, ¿sí? Vamos a una... Estoy jugando al fútbol, ¿sí? Y voy a patear la pelota. En cualquier momento yo pateo la pelota. ¿Y qué hace la pelota? Sube y ¿qué llega a hacer? Punto máximo y ¿qué hace después? Baja.
¿Está? Bien, ¿qué trayectoria hace esa pelota? ¿Una qué? Una parábola. El disparo que hace la pelota, el lanzamiento, o sea, es una función cuadrática. ¿Está? ¿Qué tiene que ver? Y ahí involucra la física, ¿por qué? Porque dependiendo, ¿sí?, de la fuerza que yo le apliqué a la pelota, si estaba en movimiento, si yo venía con una determinada velocidad, que eso lo van a ver este año, ¿sí? Todo lo que es cinemática, entonces van a ver toda esa trayectoria, ¿está? Por eso es importante que entiendan esta unidad, porque les sirve para física, ¿está? Entonces, vuelvo a repetir, hacen, no sé, el vóley, lo que sea, ¿sí? Eh, También hacen un saque, lo que sea, la pelota hace esto. Yo pregunto, ¿en qué situación se les puede dar que haga al revés? Que presente un punto ¿qué? Así hace un punto ¿qué? Máximo. Y si yo vengo así, ¿qué hace? Mínimo y vuelve para arriba, ¿verdad? ¿En qué situación? Imagínense, piensen en un deporte, algo. Ahí tenemos. Muy bien. ¿Qué más? Padre. Sí, con el bate hace esto, entonces pica y sale, ¿sí? En la natación también, ¿está? Entonces, piensen que acá vamos a tener una parábola que puede ser hacia arriba, presentando un punto máximo, o hacia dónde, un punto mínimo. Y vuelve a salir, ¿está? ¿Se entiende o no? Bien, o sea, podemos tener, ¿sí?, una parábola hacia arriba o una parábola hacia abajo, dependiendo si hay. ¿Y de qué depende? ¿De qué valor va a depender si va a ser hacia arriba o hacia abajo? Del vértice. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bien. Perfecto. ¿Alguna duda hasta ahora de lo que vengo diciendo? Bueno, otro punto importante es el eje de simetría. Es un eje, fíjense, yo lo estoy tratando de remarcar con acá, es un eje que coincide con qué valor, con el valor de quién, del vértice, ¿sí? Bien, ¿está? ¿Y qué hace ese eje si yo lo marco? ¿Qué me pasa con la gráfica? Fíjense, si yo miro, se divide a la mitad. Me divide a la gráfica ¿en cuántas partes? En dos partes iguales. ¿Está claro? Entonces el eje de simetría, ¿cómo? Uno de los valores, porque ahora después vamos a ver que el vértice tiene dos valores, ¿sí? En uno coincide con el vértice. ¿Está? ¿Dudas? Bueno. Bueno. Bien, vamos con los desplazamientos. Los desplazamientos es importante que los entiendan porque los desplazamientos, ¿sí?, me permite anticiparme a qué tipo de gráfica voy a tener. ¿Estamos? Entonces, ¿sí? Hay que tener esto en cuenta. Que yo mirando la fórmula puedo saber si la gráfica va a ir hacia arriba, si va a ir hacia abajo, si va a estar más a la derecha, si va a estar más a la izquierda, ¿sí?, si va a estar por encima del eje de las X o por debajo del eje de las X. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Bien, bueno. Entonces, esto es importante que lo entiendan. El coeficiente A me indica las ramas, ¿sí? El coeficiente C, la verticalidad, y el A y el B juntos, la horizontalidad de la gráfica. Ahí vamos. Yo ahora les iba a marcar acá. Si yo, por ejemplo, tengo así una parábola, este tramo y este tramo se llaman ramas. ¿Está?
¿sí? A eso hace referencia las ramas, como a los bracitos, ¿sí? ¿Está? Vos pensás, si hago así, tengo una parábola. ¿Cuáles son las ramas? Sí, los brazos. ¿Estamos? Bien. Entonces, fíjense que acá, esto es importante que lo entiendan. Si el valor numérico del coeficiente A, acuérdense que la fórmula era esta, ¿verdad? A por X al cuadrado más B por X más C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, la A es un número mayor a 0, por ejemplo, 3, ¿sí? Bien. Entonces, el 3 es un número mayor a 0. Entonces, yo acá tengo, por ejemplo, Y es igual a 3x cuadrado más 2x menos 5, ¿sí? Supongamos, estoy inventando una función cuadrática, ¿sí? Bien, ese 3, el A corresponde a un número mayor a 0. Quiere decir que la gráfica va a tener las ramas ¿hacia dónde? Hacia arriba, o sea que va a tener esta forma. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bueno, en cambio, si ese 3 fuera un número negativo, menor a 0, un menos 3, al ser la A menor a 0, las ramas van a ir ¿hacia dónde? Hacia abajo, va a tener esta forma. ¿Se entiende? Entonces, yo mirando el valor numérico de la A, yo sé que cómo me va a tener que quedar, si hacia arriba o hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora, si el valor absoluto de A, ¿se acuerdan de valor absoluto? ¿Qué era el valor absoluto de un número? Si yo tengo 3, el valor absoluto de 3, ¿cuánto es? 3, porque es la distancia que existe desde ese número a dónde? Hasta el 0. O sea, si yo tengo el 3, el valor absoluto de 3, ¿cuánto es? 3. ¿Y el valor absoluto de menos 3? No, 3. Es la misma distancia, porque yo tengo la recta numérica desde el menos 3 al 0. ¿Cuántos lugares hay? 3 positivos. Las distancias se miden en forma positiva. ¿Está claro? Bien. Entonces, sí. El segundo cuadradito. ¿Cuál? Las ramas son para abajo. ¿Este? Sí, porque dice lo mismo que arriba. Sí, yo también. Pensé lo mismo. Ah, está, tienes razón. Acá hay un error mío, no me había dado cuenta. Para abajo, gracias. Corríjanlo, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Después lo tengo que corregir. ¿Estamos? Bien. Volvemos, retomemos este. Entonces, cuando el valor absoluto de la A es un número que es mayor a 0, pero menor a 1, las ramas, ¿cómo van a ser? Más como abiertas. Sería una cosa así. Más como abierta, así, como una U más grande. ¿Estamos? Ahora, si el número es mayor a 1, el valor absoluto, las ramas, ¿cómo van a ser? ¿Más qué? Más cerradas, se cierran. O sea que, por ejemplo, sería algo más así, más cerradito. ¿Está? ¿Cómo? Por ejemplo, mira, ¿para qué voy a borrar esto? Mira, así puedo escribir acá. Suponete. Vamos a poner un ejemplo. Suponete que la A es igual a 2x, ¿sí? ¿Está? 2x al cuadrado menos 3x más 5. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el valor de la A? 2. ¿El valor absoluto de 2 cuánto es? 2. ¿El 2 es un número que es mayor a 0 pero menor a 1? No. ¿Cómo es? ¿Mayor a quién? A 1. Entonces la gráfica esta va a ser más abierta o más cerrada. ¿Te das cuenta? Suponete, vamos a hacer otro ejemplo.
Y es igual a menos 1/2 x cuadrado menos 3x más 4, ¿sí? ¿Cuál es el valor numérico de la A? Bien, yo le saco el valor absoluto a menos 1/2. ¿Cuánto es? 1/2. ¿El 1/2 es un número mayor a 0? Sí, pero es menor a 1, ¿sí? Porque es 0,5. Entonces es un número que está entre el 0 y el 1. Entonces la gráfica, ¿cómo va a ser las ramas? ¿Más abierta o más cerrada? Más abierta. ¿Está? O sea que puede dar, o sea, le da número con comas, sí. Sí, vos podés tener fracciones de todo, porque dicen números reales. Acuérdate que los números reales son todo el abanico completo. ¿Sí? Todos los números, con comas, periódicos, fracciones, todo. ¿Se entiende? Bien. ¿Estamos claros con el tema de las ramas? ¿Sí o no? Bueno, si ustedes entienden eso, es fácil, ¿sí? Anticiparse a la gráfica. ¿Estamos? Ahora vamos a ver cómo es el comportamiento vertical de la gráfica, ¿sí? Si miramos, el comportamiento vertical hace referencia al término C, que el término C, ¿sí? ¿Era qué? El término como independiente, bien. ¿Y el término independiente a qué eje afectaba siempre? Al Y. Perfecto. Entonces, supongamos, ¿sí? Que el C es un número mayor a 0, por ejemplo, ¿cuánto? 5. O sea, quiere decir que va a tener una ordenada al origen, ¿en qué valor? En el 5. Entonces, puede tener este comportamiento. También puede tener este comportamiento más abajo. Pero ¿cómo es verticalmente? ¿Para arriba o para abajo? Abajo. No, miren. Cuando yo hago referencia para arriba es porque está sobre quién? Sobre el 0. ¿Se entiende? Entonces miremos. Verticalmente va a estar hacia arriba o hacia abajo. Si el 5S es un número positivo. Hacia arriba. Y si el C es un número negativo, por ejemplo, -4, ¿sí? Quiere decir que va a ser con qué comportamiento. Verticalmente va a estar ¿dónde la gráfica? ¿Más abajo o más arriba? Más abajo. ¿Me explico o no? ¿Se entiende ese concepto? Si lo vuelvo a decir, si no. ¿Sí? ¿Juli? Ah, Si la C es mayor a 0, la gráfica verticalmente va a estar más arriba. Y si la C es menor a 0, verticalmente va a estar más abajo. ¿Sí? Siéntate bien. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Bueno, ahora vamos con la horizontalidad, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? El movimiento horizontal, el desplazamiento que va a tener la gráfica en forma horizontal. ¿Quiénes son los coeficientes que están involucrados, ¿sí? En el desplazamiento horizontal? Es el A y es el B. ¿Sí? Yo digo un gráfico horizontal, el movimiento horizontal quiere decir o que la gráfica va a estar situada más para este lado o más para dónde. Para la, o va a estar más a la derecha o más a dónde. A la izquierda. ¿Está claro? A eso hace referencia la horizontalidad. ¿Sí? En este caso me muevo en forma, el desplazamiento es para los costados, más a la derecha o más a la izquierda. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Quién me lo dice? Si la A y la B son del mismo signo, ¿qué quiere decir el mismo signo? Ambas positivas o ambas negativas. La gráfica se desplaza más hacia dónde? Hacia la izquierda. Va a estar en este lado con A y B con igual que signo. ¿Se entiende? Ahora, si la A y la B tienen distintos signos, o sea, si una es positiva, la otra como es. Y si una es negativa, la otra como es. Positiva, la gráfica está más desplazada hacia dónde? Hacia la derecha. A y B tienen distinto signo. ¿Estamos? Un ejemplo.
Supongamos para igual signo. Tengo 2x al cuadrado más 3x menos 4. Entonces, la A y la B, ¿cómo tienen? ¿Igual qué? Igual signo. Otro ejemplo será menos 3/4 de x al cuadrado menos 5x más, no sé, 3. Entonces, el 3/4 y el 5, ¿cómo son? Igual signo, porque son los dos negativos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, corresponden estos dos ejemplos ¿a qué? Al desplazamiento hacia la izquierda. Ahora, para el desplazamiento a la derecha, por ejemplo, ¿sí? Tengo 1/2 de x cuadrado menos x, ¿sí? Menos 8. Entonces, la A es positiva y la B negativa. ¿Igual o distinto signo? Desplazamiento hacia la derecha. Otra forma es, si yo tuviera el menos 1/2 x al cuadrado más x, ¿sí? Menos 1. ¿Está? ¿A mí me importa el signo del término C? No. Sí, el A y el B. ¿Está claro? Bien. Voy a parar la grabación. Bien, vamos a comenzar. Acá. ¿Cómo graficamos? ¿Sí? Una función cuadrática. ¿Sí? Yo tengo que tener en cuenta 4 pasos para poder graficar. El primero hace referencia a encontrar ¿qué cosa? Las raíces. Luego, el vértice. Eje de simetría y ordenada al origen. Si yo hago esas 4 cosas y me ordeno, hago un gráfico hermoso. ¿Está claro? No hay forma que le erre ese gráfico. ¿Sí? Pero a la hora de hacer todos estos pasos, hay que estar bien, no meter la pata, hacer bien los cálculos, usar bien la regla de los signos, un montón de cosas. ¿Estamos? Bien. A ver, para poder calcular, lo primero que hay que hacer es calcular las raíces. Para poder calcular las raíces, yo necesito usar la fórmula que se llama de Bhaskara. Acá hay un error. Este H no va acá, pero no importa. La fórmula de Bhaskara, ¿sí? ¿Es necesario que la aprendan de memoria? No. ¿Sí? A mí no me sirve que ustedes sepan una fórmula de memoria, a mí lo que me sirve es que la sepan aplicar. ¿Está claro? ¿Sí? El día de mañana cuando vayan a estudiar a la facultad y tengan, no sé, que cuando tengan que rendir, bueno, y si la tienen que estudiar de memoria, ahí la estudiarán de memoria, pero lo importante es que la sepan usar y aplicar. ¿Está claro? Y una vez que uno la aplica, la termina ¿qué? Aprendiendo. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, esta fórmula es muy importante. ¿Por qué? Porque esta fórmula lo que va a hacer es darme los valores de la X. ¿Y cuántos valores tiene la X? 2. Porque ¿qué función es? Cuadrática, de ni grado 2. ¿Me siguieron o no? Sí. Bueno, y cuando la función es cuadrática, me da valores de la X. ¿Y qué quiere decir? Que la Y, ¿cuánto va a valer siempre? 0. Si la X vale 2 y la otra vale 3, ¿cuánto vale la Y? ¿Cuánto va a valer siempre la Y? 0. ¿Sí? ¿Está claro eso? Por eso va a cortar al eje X. Cuando la Y vale ¿qué? 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, escuchá. Vos vas a encontrar los valores de la Y, los valores de la X cuando la Y valga 0. Por ejemplo, mira. Suponete que vos tenés esta fórmula. Y al cuadrado es 2x cuadrado menos 1/2 de x más 4. ¿Sí? Para encontrar las raíces, ¿qué vamos a hacer? Y yo necesito encontrar el valor de las x. Cuando la y vale ¿cuánto? 0. Entonces, ¿qué voy a poner? 0 es igual a 2x al cuadrado menos 1/2 de x más ¿cuánto? Más 4. Y ahí empiezo a resolver una ecuación para encontrar el valor de ¿quién? De la x. Pero cuando la fórmula está completa, que tiene a, que tenemos a,
que tenemos la B y tenemos la C, yo no puedo resolver despejando como una ecuación común, lo que está sumando, pasa restando y dejo las X de un lado, ¿se entiende? Cuando la fórmula está completa, necesito sí o sí utilizar ¿qué fórmula? La fórmula de Bhaskara. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Bien. Yo ahora les cuento bien y después hacemos un ejemplo. ¿Estamos? ¿Se entendió lo de la fórmula? Bueno, ahora cuando hagamos el ejemplo con número, yo les voy a explicar bien cómo se usa. Bien, ahora vamos al vértice. El vértice es un punto máximo o un punto como mínimo, ¿sí? Pero ese punto máximo y ese punto mínimo, ¿sí? Está dado por un par ordenado. ¿Qué eran los pares ordenados? Que los vimos el año pasado cuando empezamos a ver todo este mundo de las funciones. ¿Era un valor de quién? De la X y un valor de quién? De la Y, por ejemplo. Ese es el vértice, ¿verdad? Está representado por un valor de la X y por un valor de quién? De la Y. Los pares ordenados son vértices. Lo mismo nada más para eso se llama vértice. No, no es todo, no, es un par ordenado. No son todos los pares ordenados, ¿sí? El par ordenado representa un vértice, ¿sí? O el vértice está representado por los pares ordenados, así sería. El vértice está representado mediante un par ordenado, que sería un valor de la X y un valor de la X y un valor de la Y. ¿Estamos? ¿Sí? Este punto, ¿sí? Que tengo acá, que marqué acá, en esta gráfica, este punto es el vértice. ¿Y qué punto será acá? ¿Un máximo o un mínimo? Un mínimo, porque mira, ¿qué hace? Baja y ¿qué hace luego? Sube. ¿Está? Entonces eso es un mínimo. Ahora, hay una fórmula que me representa ese vértice, porque yo digo, un par ordenado, perfecto. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, el primero que yo tengo que encontrar es el de la X. Y la fórmula para encontrar el vértice de la X, ¿cómo es? X sub B, fíjense que yo le pongo una B chiquitita abajo, de vértice. La fórmula es menos B, que la tienen ahí escrita, dividido 2 por ¿quién? Por A. ¿Y el B y el A de dónde lo voy a sacar? De la fórmula que yo tenga que graficar, en donde tengo A, B y C. Sí. Viste que en el primer paso ya viste esa fórmula. Vos tenés que usar la B y la A. Sí, y la C. Y la C no sabes el valor de ninguna. No, porque cuando hagamos el ejemplo numérico ahí lo vamos a ver. ¿Sí? Eso es el general, la fórmula. Vos después vas, si la B vale 8, ¿qué le vas a poner en el lugar de la B? 8. Si la A, yo le voy a... Claro, porque yo te voy a dar la fórmula. No, yo te voy a dar la fórmula, la función, para que vos la averigües. Averigües todo esto para que lo puedas graficar. Claro, no sé, teníamos que antes teníamos... No, todavía no. Por ahora vamos por parte, vamos con esto. Después sí, más adelante. ¿Sí? Bien. Entonces ya encontré el valor de la X sub B. ¿Sí? ¿Qué me falta encontrar? La Y sub B. ¿Sí? Bien. La Y sub B, la fórmula está media enroscada. Es media compleja. Es media como, no compleja, sino... Siempre presta confusión. A ver, yo quiero que me entiendan bien. La Y sub B, ¿sí? Es utilizar la fórmula que yo tengo. Supongamos que yo estoy graficando esto. 2x cuadrado menos 3x más 4. ¿Sí? Entonces tengo 2 que es A, menos 3b y 4c, ¿verdad? Bueno, y yo entonces encuentro el vértice, el x sub b va a ser menos el valor de la b dividido 2 por a. Supongamos que la x sub b me da 4, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, un ejemplo, no coincide, pero es para que ustedes tengan idea. Para encontrar el y sub b, ¿qué tengo que usar? La fórmula que tengo acá, que estoy graficando, que es ¿qué? 2 por, y en vez de poner la x, la voy a reemplazar por el valor de ¿quién? De la x sub b, que es ¿cuánto acá? 4.
entre paréntesis menos 4 al cuadrado, más el valor de la b, perdón, que es menos 3, puse más, pero es menos 3, por, y en vez de poner la x, ¿qué voy a poner? Menos 4. Menos 4, sin al cuadrado, porque acordate que no va, más, ¿sí? El valor de la c, que es 4 de nuevo. ¿Se entiende? O sea, en la fórmula que yo estoy graficando, a la x la voy a reemplazar por el valor del vértice que encontré. ¿Me siguen o no? Bueno. Simón, mira al frente. No, no lo borro. Sí. Ya va a tocar. Ya vuelvo. Bien. Para graficar una función cuadrática, ¿sí? Hay que seguir determinados pasos. ¿Estamos? Y esos pasos que hay que hacer, hay que respetarlos, ¿sí? Si uno sigue esos pasos como una receta, ¿sí? Llega al gráfico. ¿Estamos? Puede haber errores, sí, va a pasar, pero eso con la práctica lo vamos a ir puliendo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar quiénes son los coeficientes A, B y C. ¿Está claro? Entonces, si nosotros miramos, acá tenemos la ecuación de la función cuadrática, ¿sí? Esta es la fórmula, en donde yo puedo extraer y ver quién es A, quién es el número B y quién es C. Si yo miro según la función cuadrática, ¿cuál es el coeficiente A? 1, porque es el término cuadrado acá. Acuérdense que la fórmula general era la siguiente. A por x cuadrado más b por x más ¿cuánto? Más c, donde la a, la b y la c eran números. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el número a siempre es el número, el coeficiente que está acompañando al término cuadrático. Entonces, si yo miro, ¿cuál es el número que acompaña el término cuadrático? Si no hay ningún número, chicos, ¿cuál es? El 1. Entonces, el término cuadrático, en este caso, el número que acompaña al término cuadrático, ¿cuál es? 1. B, ¿cuál es el número que acompaña el término lineal? Menos 2. Y el C es el término independiente. ¿Cuál es en este caso? Menos 3. ¿Está claro? Bien. Con eso yo puedo empezar con el primer paso. El primer paso corresponde al cálculo de las raíces. Y yo hablo de raíces en forma plural y no en singular. ¿Por qué? Porque como es cuadrática, ¿cuántas x voy a encontrar? 2. Entonces voy a tener una x1 y una x2. ¿Estamos de acuerdo? Estas raíces pueden ser distintas, iguales, ¿está? O no tener raíz. ¿Estamos? Entonces, yo puedo tener 2 raíces distintas, puedo tener 2 raíces iguales o no tener raíz. No tener raíces. ¿Estamos de acuerdo en eso? Son los 3 posibles soluciones que voy a tener. Bien. ¿Cómo encuentro esas raíces? Usando la fórmula de Bhaskara. ¿Cuál es la fórmula de Bhaskara? La siguiente. La tienen que aprender y estaría bueno que la aprendan. Pero la van a aprender de tanto usarla. ¿Sí? ¿Cómo es Bhaskara? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto dividido 2 por a. ¿Estamos? Esa es la general, la fórmula de Bhaskara general. Nosotros lo que vamos a hacer es particularizarla. ¿Por qué? Para cada función cuadrática yo voy a tener ¿sí? determinados valores. ¿Cuál es el número que corresponde a b para esta ecuación cuadrática? Menos 2. Entonces digo menos y menos. ¿Se entiende? Tengo que jugar con los signos. Ahora tengo que poner la b al cuadrado. ¿Cuál era b? Como es negativo, la pongo entre qué. Bien.
menos 4, que es una constante, eso no cambia, va a ser siempre menos 4, por el valor numérico de A, ¿cuál es? 1. ¿Y el valor numérico de C? Menos 3. Entre paréntesis. Los números negativos siempre se colocan entre paréntesis. Todo esto dividido 2 por A, que dijimos que la A, ¿cuánto valía? 1. Bien. Sigo. Vamos a empezar a resolver lo siguiente. Para empezar a resolver esto, ¿sí? Yo tengo que resolver sí o sí la radicación, ¿sí? Para eso voy a separar en términos, ¿sí? Entonces tengo dos términos a resolver. Y empezamos. La raíz va a ser lo último. ¿Cómo? La potencia queda en positivo porque ¿cómo es el índice? Par. Entonces, siempre esto va a ser positivo, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 2 al cuadrado, 4. Ahora resuelvo esta parte. Esto me puede quedar o negativo o positivo, dependiendo. Si yo digo menos y menos, más. 4 por 1, 4. Por 3, 12. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí o no? Bien, entonces, ¿qué van a hacer siempre? Signos con signos primero en esta segunda parte y después hacen los números. ¿Está? Entonces, eso es una forma de control. Ahora me voy abajo. 2 por 1, 2. Vamos a seguir. Igual. 2 más menos 4 más 12, 16. Acuérdense que yo hago siempre el procedimiento más largo. Ustedes pueden ahorrar pasos. 2 más menos raíz cuadrada de 16, 4 dividido 2. Y hasta acá llegué. ¿Por qué? Y porque acá hay dos signos, positivo y negativo. Y eso es lo que me va a habilitar para tener las dos soluciones. Una x1 y una x2. Entonces, ¿qué voy a hacer? 2 más 4 dividido 2. Y a la otra, en vez de usar el más, ¿qué le uso? El menos. Entonces empezamos. Acá se resuelve lo de arriba y luego se divide. ¿Está claro? No hagan todo junto en la calculadora porque les va a dar... Ahí voy de a una. ¿Cómo? Ponele, siempre cambia el signo en el 2 por el de aquí 2. Sí, porque vos tenés, mira, acá Valentina, mira, son dos signos, más, menos. Las raíces cuadradas habilitan dos resultados. Acuérdense de eso que lo vimos el año pasado, a principio de año. Toda raíz cuadrada tiene dos, o cuarta, todas las raíces pares habilitan dos resultados, más y menos. ¿Sí? Si yo tengo la raíz cuadrada de 4, esto puede ser más menos 2. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ahora, como tengo dos posibles soluciones, por eso a una le doy el más y a otra le doy el menos. ¿Sí? Justi. No entendí eso de los signos. Pero escucha, ¿me entendiste ahora? Sí. Bien. Entonces, yo para resolver esto, ustedes en la calculadora no tienen que poner 2 más 4 dividido 2, porque no les va a dar. La calculadora les va a separar en términos mal, o sea, bien, ustedes pusieron mal. ¿Qué tienen que hacer? Ponen 2 más 4 igual dividido 2. ¿Está claro? Sí. ¿Acá? Sí, no, el mismo. Vos resolvés la raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es, Janet? 4. No, pero ¿de dónde sacaste esa raíz? Acá arriba. 4 más 12. Ey, mirá, ¿viste acá? B al cuadrado menos 4 por A por C, reemplacé los números. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí va? Menos 2 a la cuarta, ¿cuánto es? Al cuadrado, 4, ¿verdad? Menos por menos, más. 4 por 1, 4 por 3, 12. 12 más 4, 16. Una vez que yo ya resolví todo lo de adentro, le saco la raíz cuadrada del 16. ¿Cuánto es? 4. ¿Me seguiste o no ahora? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces 2 más 4, 6 dividido 2, 3. 2 menos 4, menos 2 dividido 2, menos 1. Entonces tengo dos raíces posibles. La x1 es 3 y la x2, ¿cuánto es? ¿Cómo son estas raíces? ¿Iguales o distintas? Distintas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ya hice el primer paso. ¿Qué tengo que hacer ahora? El segundo paso, que es calcular ¿qué cosa? El vértice. El vértice... Pero no está todo en la fotocopia. En la página. En la página 5.
¿Vieron? Es lo de raíces. ¿Sí? De última, yo termino, escuchá, Emma, yo termino y después les hago copiar si quieren, ¿sí? Vértice. El vértice es un punto coordenado. ¿Qué quiere decir un punto coordenado? ¿Qué era un punto coordenado? ¿Se acuerdan del año pasado? Yo tengo un valor, un eje horizontal y un eje vertical. Un punto coordenado es un punto acá. ¿Qué quiere decir? Un valor de la X, un valor de quién? De la Y. Entonces el vértice es eso. El vértice va a ser un valor de la X y un valor de quién? De la Y. ¿Me siguieron o no? O sea que ¿cuántas cosas tengo que hacer? ¿Una o dos? Dos. ¿Con cuál empiezo? Con el de la X. ¿Cuál es la fórmula? Menos B dividido 2 por A. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿sí? Reemplazamos. El X sub B va a ser igual. ¿Cuánto valía la B? Dijimos que la tenemos acá arriba. Menos 2, ¿verdad? Entonces, menos y menos, más. 2 dividido A, ¿que cuánto valía la A? 1. Entonces, ¿qué me queda acá? 2 sobre, ¿cuánto es esto? Bien, entonces quiere decir que el X sub B es igual a ¿cuánto? A 1. Ahora, ¿qué tengo que encontrar? La Y sub B. Para encontrar la Y sub B, yo necesito que me presten atención acá y si no entienden algo me frenan y me preguntan. Para el X sub B yo tengo que usar esto. Esta fórmula. ¿Sí? Ay, paren que se me trabó. Estamos haciendo garabato ahora. Acá. Yo sí o sí. Bueno. Yo sí o sí necesito usar esta fórmula que tengo acá. ¿Sí? Acá. ¿Está? Le gané. Esa fórmula, sí o sí. Entonces, ¿qué hago? Yo vuelvo al vértice y voy a escribir esa fórmula. ¿Cuál era? X cuadrado menos 2X menos ¿cuánto? Menos 3. Pero en vez de poner la X, ¿qué le tengo que poner? La X sub B. ¿Sí? Esta es la fórmula, ¿sí? Entonces yo voy a reemplazar a la X por ¿cuánto? Por 1. En este caso, si acá hubiera un menos 2, ¿qué voy a poner acá? Menos 2. Si hubiera un medio, ¿qué voy a poner acá? Un medio. Pero como hay un 1, ¿qué pongo? 1 al cuadrado menos 2 ¿por cuánto? Por 1 menos 3. Separo en términos y resolvemos. 1 al cuadrado, 1. Menos 2 por 1, 2. Menos 3. 1 menos 2, menos 1. Menos 3. Quiere decir que el X sub B, ¿cuánto es? O sea que el vértice es 1 de la X, ¿cuánto de la Y? Menos 4. ¿Estamos de acuerdo o no? Acá dice 4. A lo mejor hay un error de tipeo mío. Entonces va menos. Corrija, sí, corríjalo. Seguro es un error mío de tipeo. Raro que me haya equivocado, pero bueno. El otro también corregimos. ¿Qué? Mira. Yo sé que el Y sería la fórmula Del principio de todo. sería X menos. Claro, que es en todas va a ser distinta, porque depende de la función. La fórmula del principio de cada ejercicio, ¿se entiende? Bien, sigo con el paso 3. Miren, el paso 3 no hay que hacer cálculos, es fácil. Eje de simetría. Miren, el eje de simetría es un eje, es una línea vertical que pasa por el X. ¿Y en qué número va a pasar por el eje X? Coincidiendo con el del vértice, el X sub P. Que ya lo sé. ¿Cuánto es en este caso? ¿Cuánto es? 1. Entonces, el eje de simetría ya está. ¿Se entendió o no eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Perfecto. Y el 4, el último paso, es la ordenada
ordenada al origen. Que la ordenada al origen es un punto en el eje Y, sobre el eje Y, coincide en el eje. ¿Qué es el valor numérico del término independiente? Que C. En este caso, ¿corresponde a qué número? A menos 3. El término C. ¿Me siguieron o no? ¿Y ese menos 4? Para. El menos 4, Justi, es del Y sub B. El C es este, el término C acá. ¿Me seguiste? Término independiente. La ordenada del origen es un valor de Y que coincide con el término C. ¿Cuál es el término C? Menos 3. En este caso. ¿Se entendió? ¿Vale? Siempre el vértice en X sub B sería menos 3. Siempre es esa fórmula. Vamos a usar esa. ¿Hay otras? ¿Cómo? Se cambia solo el Y. Sí. Bien, ¿dudas? Bueno, vamos a graficarlo ahora. Miren, escuchen. Vamos acá, pasemos en limpio todo esto. ¿Sí? Vamos a pasar en limpio toda esta información. Entonces, primero tengo las raíces. Que las raíces me dieron x1, ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Me dio 3 y menos 1. ¿Sí? Paso 2, vértice. El vértice era un punto coordenado, ¿se acuerdan? ¿Que cuánto era? 1 menos 4. Después tengo 3, que era el eje de simetría, que coincide con el del vértice. Entonces, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Y como paso 4, la ordenada al origen, que corresponde a ¿cuánto? A menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con esos datos graficamos. Ahora miren, voy a construir el gráfico. Siempre así el gráfico. ¿Cómo siempre es así? Sí, siempre la gráfica de una función cuadrática es una parábola. Bien, entonces vamos a marcar los valores. Acuérdense que esto corresponde a qué eje. X y este Y. Bien. El Y, piensen que ¿qué tenemos como Y? El menos 3 y ¿qué otro número? El menos 4. Entonces, hacía falta ser tan alto acá en la parte positiva, no, al revés, todo lo negativo, no importa. 1, 2, 3, menos 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Me siguen? Bien. Ahora marcamos, ¿puedo usar, acá usé 1 y acá puedo usar 2 cuadritos? Sí, tranquilamente. 1, 2, 3, 4, menos 1. Si uso 2 para allá, 2 para acá, ¿verdad? Menos 2, menos 3. Bien, vamos a usar rojo. Primero que voy a marcar las raíces, ¿sí? Con rojo. Si dice X igual, ¿en qué eje voy a marcar eso? En la X. ¿En qué número? En el 3 y en el menos 1. ¿Se entendió? Bien. Voy con otro color. ¿Qué voy a marcar ahora? El vértice. El vértice es un punto coordenado. Si es un punto coordenado, ¿va a estar en algún eje? Va a salir de los dos. Entonces, ¿cuánto era de la X? 1. ¿Y de la Y? Entonces, del 1, ¿voy a ir hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo hasta encontrarme con ¿quién? Con el menos 4 y marco el punto del vértice. Grande, para que lo vea, Carpio. ¿Saben? Bueno. Ahora vamos con el otro, el eje de simetría. Dije que es un eje vertical que atraviesa al X, al eje X, porque dice que la X, ¿cuánto vale? 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por el 1 va a pasar el eje de simetría.
Que coincide con quién? Con el vértice. Con el vértice. Pero va de punta a punta. ¿Cómo no? Siempre coincide con el vértice. Siempre va a coincidir con el vértice de la X. ¿Está? ¿Sí o no? Sí. Ahora, por último, lo que me queda marcar que es la ordenada al origen, que dice que es la y es igual a menos 3, ¿verdad? Entonces, ¿en qué eje voy a marcar la ordenada al origen? En la y, en el menos 3. Y fíjense que los puntos me quedaron bastante alineados, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es trazar. ¿Cómo vamos a marcar esta parábola? ¿Sí? Augusto, que te noto muy inquieto así para saber cómo marco la parábola. Mira. Desde el vértice. ¿Sí? Si el vértice está acá abajo, ¿para dónde tengo que ir? Para arriba, para un lado y para el otro, ¿verdad? Si yo acá tengo del eje de simetría, tengo un lugar así, un arquito, para tener otra referencia, ¿qué hago acá? Porque el eje de simetría me divide siempre la gráfica en dos partes iguales. Entonces de acá me voy para este lado y para acá. ¿Y de acá para dónde voy? Para el otro lado. Por eso yo por ahí insisto en la hoja cuadriculada. ¿Por qué? Porque al ser los cuadritos es más fácil para marcar una referencia. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? No. ¿Sí o no? Bien, analicemos ahora esto. Las ramas de la gráfica van hacia arriba o hacia abajo. Bien, acuérdense que los coeficientes A eran 1, el B era menos 2 y el C era menos 3, ¿verdad? Bien, el A es mayor a 0, las ramas van hacia dónde? Hacia arriba. Bien, A y B son igual o distintos signos. Distinto, entonces la gráfica está más desplazada hacia dónde? Hacia la derecha. Y el C es un número negativo, entonces verticalmente está más arriba o abajo. Abajo, mirá, porque está por acá. Mirá, ahí. Entonces está más por debajo. Estamos verticalmente. ¿Se entendió o no? Bien, voy a detener la grabación.